Saludos a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a Vivir con Fe. Aquí estamos, Ricky Villanueva, Fara Almanzar y nuestro querido Iván Alcántara. Bienvenidos. Saludos a todas y a todos nuestros amigos. Un saludito. Les bendecimos a todos y estamos muy contentos de estar en este nuevo episodio, tanto para Spotify como para YouTube. ¿Cómo? Así es. Y para nuestras redes sociales. Y unos Instagram. cortecitos que vamos. Claro Unos que sí. cortecitos ahí. Entonces aquí está Ricky creando un contenido en vivo con ustedes también ahí. Así que ustedes saben que esto es en vivo y estamos súper contentos por esta nueva oportunidad. Ricky, el Señor te trajo un rema, una palabra Bueno, en ese espíritu Yo para estoy que... asustado Miren, con el señores. episodio de hoy, porque cuando a Ricky le bajan esa línea, Señores, miren, este pastor está entregado. Ey. Debe de calmarte. el pastor Debe- en potencia, Debe de preparándose calmarse, señores, para su ministerio. cálmense. Pero ciertamente puedo testificar que el día de ayer fue algo como inusual. Ujú. Usualmente el Señor pone como algo en mi espíritu y yo voy como meditando en eso y yo veo como ciertas señales, como una comunicación que yo tengo con el Señor, donde Él a través de su palabra me va mostrando, me va enseñando. Pero el día de ayer fue como una enseñanza que el Señor me trajo, como que mira, al final del día yo creo que tú entiendes que soy yo. Que soy yo y que yo te voy mostrando las cosas. La palabra le dice, en uno de los salmos, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Queriéndome decir, cada paso que yo voy dando, tú tienes que recibir el entendimiento, el alumbramiento a través de la palabra para que tus pasos, tus caminos sean certeros. Y eso me conecta con una enseñanza que se estaba dando en el ambiente, en un lugar donde yo estaba en la tarde del día de ayer, donde el Señor me ministró y me dijo, mira, parte de la identidad del ser humano, del hombre, de Dios, del sacerdote, principalmente del sacerdote, tiene que ver con la humildad. Amén. Porque la humildad es una de las características que precisamente Jesús modelaba como parte de su esencia. Jesús modelaba la humildad. Jesús era la humildad. ¿Por qué? Porque al final del día, la humildad tiene que llevar al ser humano, primero que todo, a posicionar a Dios a donde tiene que estar Amén. y a posicionarse a sí mismo en el lugar correcto, por debajo de Dios. Pero obviamente en la posición de autoridad donde Dios coloca al ser humano. Entonces, meditando en esto, fue muy curioso porque yo le digo a Lisa, en una cena que yo tuve con ella anoche, justamente anoche, le digo relajando, mi amor, Lisa mira. es la prometida de Sí. Saludos para Mi Lisa. amada y futura esposa. Mi una amor, mujer muy te amo. sabia, una mujer muy Y sabia. linda. Sí, bella, pero la mujer más bella del mundo, sí. Oh, Sí, no, excúsame, Fara, pero tengo que decirlo. sí. Claro. Sí, Le sí, toca. sí. Es verdad. Si Sí. dice lo contrario, le va a ocurrir un problema aquí en el Ay, episodio. Yo No. soy la primera que le doy un trompón. No, esto es de verdad. Amén. Pero, Así es. pero una cosa, yo le digo a ella, mi amor, relajando, estoy como en blanco, tú deberías como de darme un mensaje, que tengo grabación mañana, que no sé qué. Relajando con ella me dice, mira, ¿tú sabes qué? Sí, te voy a dar un mensaje, mira, coge esta. Me dice así. Una cosa rara porque ella no es tan así espontánea. Y me dice, mira, Jesús duró 30 años de su vida antes de comenzar su ministerio. Y antes de que él comenzara su ministerio, la voz de Dios se escuchó en los cielos donde dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y yo me quedé como que, wow, o sea, yo no me acordaba de ese detalle, es verdad. O sea, cuando Jesús va a ser bautizado por Juan el Bautista, la señal que Dios le había dado a Juan el Bautista era, precisamente, mira, cuando tú veas el Espíritu Santo que descienda como paloma, ese es el Mesías. Pero cuando pasó eso, no solamente se quedó en que el Espíritu Santo se vio, o sea, se fue notorio para Juan el Bautista, sino que se escuchó la voz del Padre. Se escuchó literalmente la voz del Padre diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces ahí yo conecté, yo dije, wow, míralo ahí. Jesús, antes de accionar, era. Jesús, antes de hacer, fue. Y eso me lleva al Génesis. Porque si me voy al Génesis al principio, el Verbo y el Padre eran uno. Así es. Y el Verbo fue antes de. O sea, si yo me voy a Juan, por ejemplo, Juan lo desglosa de una forma muy bonita en el primer capítulo de Juan, en el Evangelio de Juan,
dando a entender de que Jesús, ese verbo, Era Dios. era Dios. O sea, tenía una identidad clara antes de empezar a hacer las cosas. De la misma manera, cuando Jesús, hecho hombre, viene aquí a la tierra, ese Jesús primero recibe una identidad aquí como hombre. Y esa identidad es lo que lleva a ese estado donde el Padre se complace con el Hijo. O sea, es increíble cuando, por ejemplo, tú, Iván, que eres papá, o sea, tú te complaces con tu hijo por quién es él. Correcto. ¿Y cuántas pelas no se ha ganado Tadeo ya, eh? Ay, muchacho. Ya Tadeito se ha ganado una cuanta pela, pero tú te complaces porque cuando tú ves a tu hijo, tú dices, wow, o sea, yo todavía no he tenido esa experiencia de primera mano, pero yo nada más me la puedo imaginar y me emociona. Como de yo ver a mi hijo y como que simplemente por el hecho de que él es mi hijo y de que él recibe esa identidad y que él me diga papá, o sea, eso tiene que ser algo gratificante. Correcto. Y tiene que ver con una identidad clara, pero también tiene que ver con una actitud humilde. Amén. De reconocimiento de la relación del ser humano con un Dios. Y es interesante porque solamente se evidencia en la palabra, o sea, literalmente 2 ocasiones en cuanto cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, le dice, mira, este es mi hijo. Que es ese momento de Juan el Bautista, pero luego cuando Jesús sube al monte con Juan, Jacobo y Pedro, donde se da la transfiguración, donde no solamente que se da la transfiguración, que es un estado físico del cuerpo, un cuerpo glorificado, sino que también junto a ese Jesús glorificado, ahí estaba Elías y estaba Moisés. Y qué interesante que el Padre ratifica lo mismo que dijo cuando él estaba siendo bautizado por Juan el Bautista. Él dice, este es mi hijo. El Padre vuelve y recuerda. Pero eso no era un recordatorio para Jesús, eso era un recordatorio para quienes estaban con él. Porque la voz del Padre fue escuchada para dar testimonio de. La voz del Padre fue escuchada para que ellos puedan recibir el testimonio de que ciertamente este era el que había de venir. Entonces, cuando analizamos estos 2 pasajes, aunque se da en 2 contextos diferentes, hay una enseñanza intrínseca que los conecta un pasaje con el otro. Y es, en primer lugar, que hay una identidad que está siendo reconocida y afirmada, testificada por el Padre. Señores, cuando el Padre habla, o sea, es con propósito. Amén. Eso es impresionante. Y tú sabes lo que más me llama la atención de eso que tú estás diciendo. Haciendo como una pequeña reflexión que como que no había caído en cuenta, por lo menos no le había prestado atención a ese detalle. Así como tú dices que él habló 2 veces y las 2 veces era reiterando que ese era su hijo, confirmando que ese era su hijo. Pero si tú buscas, el Señor no ha... O sea, esas son las únicas 2 porciones, las únicas 2 ocasiones en las que Dios Padre habla audible en el Nuevo Testamento. Si tú buscas en el libro de Hechos, en las cartas ya el Señor no vuelve a hablar más. Estamos hablando que en el Nuevo Testamento Él habló 2 veces para ratificar que ese era su hijo. Amén. Y ya no habló más. O sea, todo lo que se habló de parte de Dios, luego de ahí, fue a través de Jesús. Y que todo, o sea, porque por ejemplo, uno escucha hoy, no porque Dios me habló, yo escuché la voz de Dios, y esos testimonios son muy válidos para tu fe personal. Claro. Pero que la voz del Padre se haya escuchado de manera que todo el que estaba en ese lugar pudo escuchar al Padre diciendo, este como es un mi estruendo. hijo. Claro. Y en el caso de la transfiguración, ya no, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, sino este es mi hijo amado a quien he escogido. Y dice, escúchenlo. Escúchenlo. Por lo que estoy diciendo, o sea, ya yo no vuelvo a hablar. Lo que yo voy a hablar es a través de mi hijo. Escúchenlo. En palabra y hecho. Y es muy importante lo que tú dices de que lo hizo delante de la gente que estaba ahí, porque de hecho, 2 de los discípulos que eran de Juan el Bautista, al ver ese testimonio, eso que sucedió durante el bautismo, pasaron a ser discípulos de Jesús. Dijo, no, espérate, si este es el Mesías, yo me voy con él. Así mismo. Y que son Andrés y... ¿cómo se llama el hermano de Andrés? Andrés y Felipe, si no me equivoco. Bueno, no recuerdo. Pero pasaron a ser
Correcto, Andrés y Felipe pasaron a ser discípulos de Jesús por lo que sucedió ahí. Entonces, me parece demasiado interesante, y no solamente eso, sino que tú mencionabas que eso fue antes de él iniciar su testimonio. O sea, que su testimonio arrancó con una confirmación de quién él era. O sea, Públicamente. Públicamente. Hasta que el Señor no le dio esa palabra, Entonces, ahora inicia. ¿cuál es la primera conclusión de este momento? Para que quienes nos están escuchando puedan ir meditando en esto. Nosotros, cuando recibimos la identidad de parte del Señor, nace en nosotros un fuego, un fervor de hacer cosas. Pero antes de usted procurar las acciones en el Señor, usted tiene que crecer en identidad. Uh-huh. Y esa identidad tiene que ser confirmada por el Señor. Tiene que ser validada por el Padre. ¿Por qué? Porque la validación del Padre es el reconocimiento público para que la gente pueda recibir el testimonio. Porque, Señor, esto no se trata de nosotros, ni de que usted brille, ni de que yo brille. Es que el Padre tiene que testificar de usted, de que usted es un testigo válido para que el mensaje sea recibido por parte de los demás. Amén. O sea, por eso es que tenemos que crecer en testimonio. Porque al final del día, el fundamento del mensaje que usted porta, aunque pueda ser lo más bíblico que usted quiera, si usted no tiene el testimonio, lamentablemente el mensaje no va a calar al nivel que debe de calar. Entonces Dios en su sabiduría sabía que Jesús, aunque sabía el Padre que ese era su Hijo y que Él era 100% hombre pero 100% Dios, Él tenía que crecer en testimonio para con los hombres, para que el mensaje de Jesús pueda, primero que todo, cumplir con todas las profecías, pero en segundo lugar, que quienes iban a escuchar ese mensaje pudieran recibir el mensaje. Amén. Porque era una confirmación. Yo me imagino el estruendo que se pudo haber sentido en ese momento, escuchando al Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero después a los discípulos, porque eso no fue al público, la primera vez fue al público, pero después a los íntimos, viene y le dice, mira, y de hecho no solamente a los íntimos, sino al profeta y a la ley le dice, este es mi Hijo amado, ahora escúchenlo a Él. Uh-huh. O sea, el Padre está confirmando el sacerdocio de Jesús. Eso es lo que está pasando aquí. El Padre está confirmando el sacerdocio de Jesús. Inclusive está diciendo, yo estoy confirmando el sacerdocio de Jesús al margen de la ley, al margen de los profetas. Yo estoy confirmando el sacerdocio de Jesús diciendo, ahora escúchenlo a Él. Y yo quiero que vayamos a un pasaje para que podamos ver cómo Pablo también, todavía no se sabe, no se sabe quién es el autor. Se entiende que el autor de Hebreos es Pablo, pero todavía hay algunas discusiones entre los teólogos. Pero sigue siendo un libro canónico y hay una revelación, hay un entendimiento que tiene que ver con esto que estamos conversando, sumamente interesante, que está en el capítulo 5 de Hebreos. Dice Hebreos 5, desde el versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Todo sumo sacerdote es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Ok. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ajá. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. O sea, el sumo sacerdote que es constituido por Dios para hacer un ejercicio de ese sacerdocio, pero no es solamente para sí mismo, principalmente para poder presentar la ofrenda por el pecado por los demás. Pero entendiendo de que en la humildad que debe de tener el sacerdote, espérate, es que yo tampoco soy perfecto. Entonces, en ese sentido, cuando en el Antiguo Testamento se levantaba un sumo sacerdote, el sumo sacerdote tenía que ser lo suficientemente humilde para presentarte delante de Dios. Señor, mira, es que yo también soy pecador. Ajá. Es que yo no soy perfecto delante de ti. Y yo vengo a presentar ofrenda por el pueblo, pero también es por mí. Uh-huh. Para que tú nos aceptes. Entonces, el gran sumo sacerdote, que es Jesús, el ejercicio del sacerdocio, él inclusive siendo perfecto, siendo 100% Dios, vino a ser 100% hombre para que él, cuando viniera a ser el sacerdote, el sumo sacerdote, por expiación por nuestros pecados, que el Padre pudiera recibirlo con una actitud humilde. Porque él, vamos a seguir leyéndolo. Porque dice, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Ahí está claro. Y nadie toma para sí esta honra, sino
el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea, fue Dios quien escogió el sumo sacerdote Aarón, no fue el hombre que levantó el sacerdote. Así como tu llamado en Dios, tu sacerdocio en Dios, no eres tú quien lo escoges, no es ni tu pastor ni tus líderes, es Dios mismo. Y va obviamente a levantar a tus líderes para confirmar tu sacerdocio en el Señor. No somos nosotros, sino que es Dios. Por lo tanto, si no soy yo que lo estoy haciendo, yo no puedo recibir ese mérito. Yo tengo que ser lo suficientemente humilde, sobre todo entendiendo, como decía al principio de ese pasaje de Hebreos, en humildad, porque yo también soy pecador. Amén. Y dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, o sea, el Padre, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo... Aguántalo ahí. Fue escuchado a causa de su temor reverente. El Padre escuchaba la oración de Jesús a causa del temor reverente. Y el temor reverente tiene que ver 100% con la humildad. Jesús en un padecimiento tuvo la humildad de él reconocer la debilidad en la humanidad de Jesús. Y eso, ese temor reverente, al momento de acercarse al Padre, era lo que le daba esa apertura para que el Padre lo escuchara 100%. Eso me habla a mí del sacerdocio que está modelando Jesús, el reconocimiento del sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec. Si nos vamos a otras porciones, nos vamos a dar cuenta que ese orden no tiene ni principio ni fin. Sí, yo creo que es importante como que aclaremos quién es Melquisedec, qué significa el orden, porque estamos ya aquí hablando como de un poco de teología más profunda. Melquisedec fue un sacerdote en quien Abraham, no teniendo en quién depositar su ofrenda, su diezmo, él fue y se presentó delante de ese sacerdote, ese sacerdote llamado Melquisedec, pero que la palabra textualmente dice, o voy a parafrasear, que no se sabe de dónde salió este sacerdote. Exactamente. Pero no hay una claridad de dónde salió Melquisedec, pero lo que se hace alusión Melquisedec en el contexto de Abraham, que ese Melquisedec, ese sacerdote, era Jesús, una figura de Jesús en el Antiguo Testamento. Efectivamente. O sea, el sacerdocio según el orden de Melquisedec, recordemos que el Espíritu Santo se dice de él que no se sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va, porque ciertamente la autoridad del Padre, delegada aquí en la tierra a través del Espíritu Santo y a través de la persona de Jesús, nosotros los humanos no sabemos de dónde proviene eso. Pero ciertamente cuando se manifiesta, dígase que el Padre da testimonio, dígase que el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él escucharlo, Dios está diciendo, tu sacerdocio, aunque tú no sabes de dónde venía, soy yo quien lo estoy confirmando. O sea, es el Padre quien lo está confirmando. Y fíjate qué interesante que Hebreos usa la misma porción, dice el reconocimiento de el Hijo. Uh-huh. O sea, Pablo, aquí está haciendo, el autor de Hebreos está haciendo referencia a esa confirmación del Padre diciendo, este es mi Hijo, que tiene que ver con el sacerdocio. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La obediencia vamos a dejarlo porque es el cherry del final. Vamos a leer este pasaje de Salmo 110. Dice Salmo 110, Jehová da dominio al rey. Uh-huh. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Páralo ahí. Jehová dijo a mi Señor. A mi Señor. Uh-huh. O sea, David está diciendo, Jehová, o sea, el Padre, uh-huh, le dijo a mi Señor, o sea, espérate, ¿cómo así? Hay un Señor que no es Jehová, el Padre, uh-huh, pero que sí es el Señor de David. Que Jehová significa el Señor. Entonces, de hecho, hay otras traducciones que dice, dijo el Señor a mi Señor. O sea, que tú te dirías, ¿y cuántos señores son? Sí, así o sea, que está hablando de Jehová, del Dios Padre, haciendo referencia a Dios Hijo. Así Entonces, vamos a escuchar qué fue lo que le dijo el Padre a Jesús al Señor de David.
siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, si se fijan, aquí hay una confirmación del Padre sobre la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Porque está colocando a Jesús en una posición donde Él va a reinar y a gobernar. O sea, va a sujetar todas esas cosas en Cristo Jesús. Pero mira lo que sigue diciendo David. Dale, sigue. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Uh-huh. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo ejerce autoridad. Sí. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En el día de tu poder. En la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Uh-huh. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí está David reconociendo el orden de Melquisedec. ¿De quién está hablando este salmo? Está hablando del Mesías. Uh-huh. Amén. Está hablando de Jesús. Que venía, para ese entonces cuando David escribió eso, eran unos como 1000 y pico, 1500 años antes de Cristo. Antes de Cristo, sí. O sea que estamos hablando de que literalmente es una porción profética que el Señor le está revelando de quién había de venir. Y le dice, tú eres sacerdote para siempre. Pero fíjate, por eso es que vengo y recalco en la humildad. Desde el principio, Jesús es reconocido como el Hijo de Dios, como ese que está por debajo del Padre. Y Jesús reconoce su identidad. Y eso es lo que hace una persona humilde. Reconocer cuál es su posición, ni más para arriba ni más para abajo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, reconocer nuestra identidad para que sepamos quiénes somos en Jesús y dónde estamos posicionados, ni para arriba ni para abajo. La verdadera humildad, no la falsa humildad, la verdadera humildad. No la fake faith. No la fake faith, es aquella que sabe exactamente la identidad en Dios. Esa es la identidad que nosotros tenemos que procurar. Y esa identidad va a llegar a tu vida, tú la vas a reconocer, pero tienes que esperar a que sea el Padre quien te reconozca públicamente. Así como el Padre reconoció al Rey de Reyes y Señores de Señores, ¿cuánto más nosotros? Uh-huh. Si el Padre, antes de que Jesús hiciera cualquier tipo de obra en su ministerio, tuvo que reconocer al Mesías para que la gente entendiera que sí, ciertamente, este era el que había de venir, ¿cuánto más nosotros? Y yo me voy más lejos. Jesús, al final de los tiempos, recordemos que después de la gran tribulación y de la venida del Señor, vamos a pasar 1000 años con el Señor. ¿Qué va a pasar cuando venga y descienda la Nueva Jerusalén? Cuando descienda la Nueva Jerusalén, va a venir el Padre aquí a la tierra y Jesús le va a entregar su corona al Padre. O sea, Jesús, al final de los tiempos, nos va a dar una demostración de humildad tan grande, porque Él, siendo 100% Dios, va a reconocer, mira, Padre, ya yo corregí aquí, sojuzgamos la tierra, restauramos la tierra, ahora yo te entrego todo para que tú gobiernes. O sea, wow, eso es precioso. Uh-huh, uh-huh. Y ese es mi modelo. Amén. Ese es mi modelo. Entonces, vamos, Iván, a la última parte de Hebreos, donde empieza a hablar de la obediencia. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció y aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de salvación eterna, para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nosotros, cuando entendemos nuestro llamado, dígase, nuestro sacerdocio en el Señor, nosotros es porque ya hemos entrado en un estado de humildad con Dios, donde reconocemos nuestra identidad. Cuando esperamos a que sea Dios quien confirme nuestro llamado, quien confirme nuestro ministerio, quien ponga todas las cosas en orden, quien haya reconocimiento de nosotros para con el pueblo, para con quienes nos rodean, cuando entramos en ese punto, estamos cumpliendo con la obediencia. Y la obediencia va a dar como resultado que se cumpla el plan de Dios. Y el plan de Dios da como resultado la salvación. La obediencia en Dios da como resultado
que, primero que todo, que usted se salve, pero que quienes escuchen tu mensaje reciban salvación, que es el verdadero propósito de Dios. Porque Dios quiere salvarte. Dios quiere que tú te conectes con Él, pero no solamente para tener una comunión y ya. Es porque Él quiere tener una comunión eterna contigo. Y esa comunión eterna solamente se va a dar en el término de la salvación de Jesús. La salvación que tiene Jesús para ti y para mí. Y Dios quiere confirmar tu sacerdocio, pero en su tiempo, a su manera. Por eso nuestra obediencia es un resultado de nuestra humildad y es lo que Dios va a utilizar para que en el tiempo de Él, para que solamente en esos 3 años de Jesús en su ministerio, habiendo ya pasado 30 años de su vida, de preparación, para que en esos 3 años de tu vida donde tú vas a ejercer ese ministerio, entonces tú puedas caminar con la autoridad que es necesaria. Wow, yo creo que ha sido bastante profundo, pero me quedo con alguna cosita que voy reflexionando a medida que estuve hablando del tema del ministerio de Jesús, de hacer por ser, es decir, tú haces según lo que tú eres. Eso me llamó mucho la atención y me recuerda, de hecho, creo que hay un episodio, una reflexión de mi hermosa esposa Sara al principio de los primeros episodios de reflexiones que teníamos acá en el podcast, que se llama Es mejor ser que hacer. Algo sí, así. lo recuerdo. Vamos a ver si lo ponemos en un flashback. Un recordatorio. Claro que sí, claro que sí. Porque es muy interesante lo que ella decía justamente de eso. Como que a veces nos esforzamos tanto por hacer y nos olvidamos de que necesitamos ser primero. Y eso de que el Señor reconoció que Él era. Y por lo tanto, Él era su hijo, o sea, la identidad. Y no, más allá de la identidad, le dijo, en quien tengo complacencia. Muchas veces hay padres que tienen hijos que le aman. O sea, el amor de un padre a su hijo es incondicional. Amén. Pero lamentablemente no tienen complacencia en ese hijo. Por falta de obediencia, por falta de humildad, por falta de tantas cosas. Sí. Pero el amor permanece. Y eso es un sufrimiento. No tienen el carácter. No tienen el carácter. Y eso para un padre es un sufrimiento. Tú amar incondicionalmente a un hijo, pero que tú sabes que no tener complacencia en él por tantas faltas y carencias que hay que por demostrar en su vida. Que yo creo por esa falta de honra. Que tenemos que trabajar en ese también sentido, que creo que es una enseñanza que podamos también sacar de acá, de que nosotros ya somos. O sea, nosotros tenemos que identificarnos como hijos de Dios, porque ya lo somos. Si creímos en Jesucristo como Señor y Salvador, ya somos hijos. Ahora bien, ¿estamos realmente complaciendo a Dios? ¿Haya Dios en nosotros complacencia? ¿Fuimos probados y aprobados por el Señor? Eso, yo creo que es una pregunta con la que también tenemos que salir de acá para autoanalizarnos. Como dice el apóstol Pablo, presentarse delante de Dios probado y aprobado, que el mismo Mesías en esa humildad, que es la que estamos desglosando al iniciar su ministerio, fue lo que demostró que él tuvo que ser probado. Pasó sus 30 años de proceso, de preparación, para luego escuchar esas palabras que fueron como un estruendo en esas 2 ocasiones, públicamente y a sus íntimos, para poder ser exhibido a nivel ministerial y mostrar que el reino de los cielos había llegado. Amén. Qué bonito tuvo que haber sido para Jesús escuchar a su papá reconociéndolo públicamente. Hermoso. Yo oro en este momento para que quienes nos escuchan puedan entender que espíritu de revelación pueda venir sobre sus vidas. Amén. Para que sus ojos sean alumbrados en el conocimiento de la persona de Jesús. Yo le oro al Padre para que todo el que nos escucha en este momento pueda entender que usted tiene un sacerdocio que Dios quiere entregártelo, pero que, como decía Iván, que podamos entender que nosotros tenemos que llegar con el carácter correcto para que el Padre pueda decir públicamente, en ti tengo complacencia. Amén. Te reconozca como hijo, pero pueda decir también, en ti tengo complacencia. Pero no obstante, para que a través de la palabra, para que a través de sus siervos y los profetas también pueda ser reconocido, como Jesús también fue reconocido delante de sus discípulos y delante de Moisés y de Elías, donde el Padre dijo lo siguiente, dijo de nuevo, este es mi hijo amado. Pero ahora no solamente tengo complacencia en él, sino que yo lo he escogido. Que el Padre pueda decir de ti, yo te he escogido, públicamente que lo pueda decir. Amén. Que el Padre le pueda decir, yo te he escogido. Y que también Él pueda decir, señores,
escuchen a ese hombre que tiene algo de parte de mí. Amén. Amén. Escuchen a ese hombre que hay un mensaje que él porta que es necesario para el cuerpo, que es necesario para la iglesia, que es necesario para que la manifestación del reino de los cielos sea aquí en la tierra. Amén. Yo los bendigo y le pido que quizás podamos meditar en este mensaje durante esta semana, que podamos de repente volver a escucharlo. Yo te invito a que tú te sientes con un cuaderno, con tus notas, que te sientes con tu Biblia, puedas repasar este mensaje y que sea el mismo Espíritu Santo revelando a tu espíritu y a tu ser lo que esta palabra no solamente trajo a mi vida, porque no damos de lo que hemos recibido, pero lo que la obra del Espíritu Santo quiere hacer particularmente contigo. Así. Y que así sea en el nombre poderoso En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.